solo la seña. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos en este momento. Qué gozo estar otra vez en su casa, listo para presentar la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos en esta noche a nuestra transmisión directa desde la casa pastoral de Idec el Alfarero. Así es que todos, hermanos, bienvenidos, los que nos ven aún fuera de nuestras fronteras. Tenemos personas en los Estados Unidos que se han reportado. Está ahí Julia Pimentel, también está Wilson. Hay otras personas más que están así lejos. Bienvenidos. Desde Nicaragua también tenemos gente viendo. Bienvenidos, hermanos, en esta nueva transmisión. Hoy estaremos dando un tema muy bendecido para nosotros. Así es que quiero animarles a que siempre se conecten y juntos podamos tener el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite para la transmisión de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por este medio, por el Facebook, donde estamos transmitiendo. Que Dios les bendiga. Todos los hermanos, los que se unan, pues bienvenidos hasta Jutiapa también. Bienvenidos a los hermanos de Jutiapa que están viendo, hermanos de la zona 18 que están viendo también. Así que gracias a Dios por todos los hermanos que se conectan siempre y que más tarde me lo hacen saber. Pero por ahora quiero siempre recordarles, hermanos, que los miércoles y los jueves a las 7 de la noche estamos transmitiendo siempre un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que desde ya le digo bienvenido y también muchas gracias por dejarme entrar a la intimidad de su hogar y ahí junto con su familia poder llevar a cabo el estudio de la palabra de nuestro Dios, que viene a ser de mucha bendición para nosotros. El sábado también tenemos con los niños un mensaje muy especial, una clase muy lindísima con Lucy García. Y el domingo también a las 10 de la mañana su servidor otra vez estará transmitiendo el mensaje de la palabra. Así que gracias a Dios por todo lo que hoy estamos haciendo. Así que nos alegra todo ello. Los sábados a las 7 de la noche, los jóvenes de nuestra iglesia también están transmitiendo. Así que gracias a Dios porque de una o de otra manera estamos predicando la palabra del Señor. El templo está cerrado, pero la iglesia está abierta. La iglesia es usted y estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Así es que nos alegramos por ello y bienvenidos. Repito, que nos gocemos hoy por la palabra. Hoy tenemos un tema muy especial y es la bendición de Jehová. Yo quiero ya compartir con ustedes entonces un momentito de la lectura de la palabra de Dios, que enseguida siempre buscamos otros textos. Y para ello vamos a encontrar, por favor, allí en el libro de Deuteronomio, el último libro de la ley o de la Torá. Y vamos a buscar en el capítulo 28 y versículos 1 al 4. Al 2 vamos a leer, al 2. Dos textos de mucha importancia y seguidamente pues trataremos los demás que están haciéndose mención en el recorrido de esta predicación. Les repito entonces, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. ¿Ya tiene su Biblia? ¿Está listo? Bueno, leemos entonces, hermanos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios extenderá sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Quiero entonces que por favor inclinemos nuestra cabeza, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga y que podamos entender la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en este momento por medio de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Hoy tenemos el privilegio una vez más de presentarnos a ti y compartir así también tu bendición a través de la oración. Quiero orar, Señor, por todas las personas que desde ya se han conectado. Dije personas de los Estados Unidos, también hay personas allá en Chimaltenango, hay personas en Jutiapa, en Nicaragua. Señor, por favor, bendice a estas familias. Extiende tu mano sobre de ellos. Oramos también por la familia Menchú en los Estados Unidos, que también nos están oyendo y son miembros de nuestra iglesia. Muchas gracias, eterno Dios, porque a ti te ha placido entonces poder llegar hasta sus hogares para bendecir a mis hermanos. Agradezco, Señor, por cada hermano que aparta su tiempo para luego alimentar su alma, su vida espiritual, que hoy vamos a compartir la palabra para ellos. Señor, muchas gracias por darme ese honor, ese privilegio de poder presentar ese mensaje, también de tener el privilegio de entrar a las casas de los hermanos y ahí compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias, gracias, Padre Santo, y que tu Espíritu nos guíe y que lleve esta palabra hasta los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya oramos entonces y estamos listos. Repito, el tema de esta noche es la bendición de Jehová. Este capítulo, tiene dos lados, el lado positivo como el lado negativo, porque contiene las bendiciones y las maldiciones, pero las cuales son expuestas con mucha seriedad. Pero somos nosotros quienes tomamos la decisión que se lleven a cabo en nuestro diario caminar. Cada uno de nosotros nos sentimos entonces muy bien, muy felices por tener entonces ese momento tan especial de poder llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero hablar en este momento sobre algo muy importante. Oyendo atentamente. Esa es la primera parte de nuestra predicación de hoy. La segunda parte es obedeciendo a la palabra de Dios. Y la tercera parte es beneficios de la obediencia. Entonces, nada hacemos por nada. Todo lo que nosotros hagamos en obediencia a la palabra de Dios tiene de verdad una recompensa. Este pasaje, como dije, tiene dos cosas importantes en la vida o dentro de su exposición. Moisés expone este capítulo ante los judíos o los israelitas, puesto que ellos estaban en el tiempo de la ley. Y todo esto para que los israelitas vivieran una vida agradable, una vida metódica, una vida recta ante los ojos de Dios. Ellos conocían todo el tratado de la ley y también sus normas. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo ahora para entenderlo. Encontramos a un hombre que habla al respecto de esto de escuchar la palabra de Dios, siendo que los judíos conocían, oían, se les era enseñado todos los sábados o primer día de la semana, ellos se reunían en la sinagoga o en las plazas y ahí se les era leído el libro de la ley para poder vivir bien. Así que unos oían bien y otros no. Job habla algo al respecto en el capítulo 42 y versículo 5. Dice Job: de oídas te había oído,
él había oído de Dios, pero ahora lo está viendo con sus ojos. O muchas veces oímos, pero no ponemos atención a lo que nos dice. Tenemos que poner atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando estamos escuchando a alguien, nosotros tratamos de entender lo que nos está diciendo. A veces hay alguna distracción por un ruido o algo que se cruzó por el camino o por donde estamos, y entonces no podemos atender lo que se nos está diciendo. Pero oír atentamente a la voz de Dios para poder ponerla por obra, el apóstol Santiago lo habla de otra manera. Él dijo que tenemos que oír y hacer y no ser oidores únicamente. Cuando nosotros escuchemos, tratemos de hacer lo que la Biblia nos dice. Las bendiciones vendrán sobre nosotros, todas las bendiciones, pero para ello fue que leímos los primeros 2 versículos que habla ahí que todo eso va a acontecer si nosotros escuchamos la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra. Usted puede escuchar toda la vida la palabra de Dios, pasar horas en el templo, en su casa, en el vehículo, qué sé yo dónde, pero usted está escuchando la palabra de Dios. Pero será lo mismo escucharla, a ponerle atención y luego ponerla por obra. Y entonces decimos no es lo mismo. Nosotros tenemos que escucharla y luego ponerla por obra para que la palabra de Dios se haga efectiva dentro de la vida de las personas, dentro de nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de verdad es atender la palabra de Dios y luego, después de atenderla, aplicarla a nuestra vida, si es que la escuchamos con el interés necesario. Número 2, obedeciendo a la palabra. Ya vimos entonces que nosotros tenemos que oírla, que poner mucha atención, tomar las cosas como son y luego, de acuerdo a lo que la Biblia está diciendo, nosotros tenemos que ser obedientes a esa palabra. Somos cuestionados muchas veces como cristianos por lo que nosotros hacemos. Gente que no sabe de la palabra de Dios, gente que no entiende la palabra de Dios, critican al cristiano, hablan mal, le dicen, ¿por qué te prohíbe la iglesia hacer todo esto? ¿Por qué te lo prohíbe el pastor? Un muchacho en una ocasión me dijo que él deseaba ser evangélico, pero lo que no le gustaba eran las normas que la iglesia le ponía para que él no hiciera esto o lo demás. Yo le estaba explicando entonces que la iglesia y el pastor no ponen normas, no. Nosotros solamente ejecutamos la palabra de Dios, solamente la predicamos, solamente hablamos de ella. La palabra de Dios tiene sus normas muy claras para que si nosotros queremos apartarnos de lo malo y del pecado, entonces la iglesia no está poniendo normas, sino que es la palabra de Dios. Pero eso sí, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos, hermanos amados, todo tiene una recompensa por lo que nosotros hacemos y obedecemos de la palabra de Dios. No es simplemente el dejar de hacer aquello que me gusta. No, es algo que me ofrece muchas y excelentes bendiciones. Así que para mí es un gran privilegio tener el evangelio en mi vida, porque me enseña a vivir espiritualmente, me enseña a vivir socialmente, me enseña a vivir bien ante la ley,
me enseña a vivir una vida ética, me enseña a vivir una vida agradable delante de todo el mundo. Entonces, esto es por la obediencia que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Entonces, el punto número 2 del que quiero, la repito, es obedeciendo a la palabra. Las bendiciones de Dios no vienen sobre nosotros solo por oír la palabra, sino por hacer, sino por actuar, sino por caminar conforme ella lo está ordenando. La promesa de Dios es exaltarnos. Él dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ya vamos a leer en otro ratito, eso lo está hablando del versículo, los versículos 3 hasta el 14. Estos versículos, cuando uno lo lee y les está poniendo la atención, entonces podemos nosotros preguntarnos al terminar de leerlo, ¿por qué no sucede conmigo? ¿Cuál es el problema? Pues lo vamos a descubrir a través de la palabra de nuestro Señor. En el versículo 11 tenemos algo muy importante. Tendremos, dice, abundancia de bienes en el lugar en que vivamos. Yo solo toqué el texto y lo escribí de una manera que lo comprendamos todos nosotros. Así es que si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y la estamos obedeciendo, entonces tendremos abundancia de bienes en el lugar que vivimos. Y cuando estamos hablando de bienes, no estoy hablando de casas, de dinero, de tantas cosas. No, estoy hablando que usted va a vivir bien. Usted va a disfrutar de muchas cosas que Dios nos da. No es fuerza ser rico, tener mucho dinero para estar bien. No, tendremos abundancia de todo y nada nos faltará. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo hablando de esto? Dijo, mi Dios pues suplirá todas las cosas que le falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Esto satisface nuestra vida porque decimos, de verdad, pues, ¿qué tiempo el que estamos viviendo? Sin embargo, hermanos, Dios le ha prohibido a usted todo lo que le hace falta. En el versículo 12 hay una promesa muy linda. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Ahora, Pablo también lo dijo de otra manera. Dice que somos herederos con Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, entonces nosotros comprendemos que ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la patria celestial? Y entonces nosotros decimos nada. Jesús lo pagó todo por nosotros y tan pronto como Dios nos hizo hijos suyos, entonces ahora somos coherederos con Cristo en la patria celestial. Imagínense, Jesús dijo en una ocasión, yo me voy y voy a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga esto, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas casas, hay muchos bienes. Entonces nosotros vamos a tener toda la bendición de Dios porque Él abre el buen tesoro cuando nosotros ponemos atención, cuando nosotros obedecemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Samuel y capítulo 15 y versículo 22 se habla de un problema. Ahí el profeta Samuel estaba hablando con el rey Saúl. El rey Saúl un día tenía que salir a una guerra. Y entonces el profeta llega antes de todo y le dice, ¿sabes qué? Si vas a la guerra, debes de exterminar todo totalmente,
desde el más grande hasta el más pequeño, desde la bestia hasta los animales más chicos, tenía que dejar limpia la tierra. Ahora el rey Saúl, cuando hace esto, no cumplió la palabra de Dios, escoge algunas cosas que le eran para él lo mejor que se pudiera. Entonces, cuando aparece de regreso el profeta y le dice, ¿cumpliste? Y él dijo, sí. Pero él no había hecho eso, había perdido la bendición de Dios. Dios lo desecha. Ahora nosotros tenemos que pensar de verdad sobre lo que Dios quiere cuando nosotros obedecemos. Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos. Cuando nosotros estamos leyendo, ya lo vamos a leer adelante, las bendiciones de Dios, y luego cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, decimos, hombre, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué es que estas cosas no pasan en mi vida? ¿Qué es el problema? ¿Será que Dios no cumple? ¿Será que Dios no hace lo que Él nos promete? El Señor dice en su palabra que Dios no es hombre para que nos mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Las bendiciones de Dios están, pero si nosotros logramos creer que es cierto y tratar de hacer la palabra de nuestro Dios. A veces parece un poco costoso, un poco difícil, porque nuestro Dios nos puso normas para vivir. Pero yo repito, cada norma que Dios nos puso para vivir es para que nosotros vivamos bien, para que nosotros seamos bendecidos de Jehová. Pero si nosotros no queremos, vamos a vivir nuestra propia vida y Dios no lo trae a usted a la fuerza. No, tienes que hacer esto. No, Dios nos está diciendo, hazlo, y si nosotros queremos, lo hacemos, y si no queremos, no lo hacemos. No es como un papá terrenal que nos dice, tenés que hacer esto, y al rato nos dice, ¿ya lo hiciste? Y entonces el hijo tiene que hacerlo porque papá le está ordenando que lo haga. Ahí donde usted trabaja se le dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y nosotros tenemos que obedecer a nuestros jefes, a nuestros líderes, tenemos que obedecerles porque es obvio. Para eso están ellos ahí, para controlar, para que se haga todo. Ahora, con nuestro Señor no es así. Él nos presenta la palabra y dice que uno debe de arrepentirse de ser pecador. Vaya, dice arrepiéntete. Y cuando está hablando de esta manera, bueno, lo está diciendo para bien. ¿Qué bien voy a sacar si me arrepiento de mis pecados? Bueno, la Biblia dice que entonces el Señor nos dará una vida eterna y que nosotros seremos participantes de la gloria bendita de nuestro Señor. Si yo me arrepiento, entonces yo caigo en obediencia de la palabra de Dios y entonces también soy libre del castigo eterno. Algunas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, no te subas allí o no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Pero nosotros les decimos a nuestros hijos y ellos lo hacen. Y cuando vimos, resultó totalmente lo que le dijimos. Si él hubiera obedecido a nuestra palabra, no hubiera sufrido un accidente. Pero él no quiso obedecer. Hablemos un poquito ahorita de la ley de nuestro país, la ley de nuestro presidente de Guatemala. Todas las placas que están terminando en par tienen derecho a salir hoy. Pero cuando vemos, ahí anda una impar. ¿Por qué no se detuvo? Ahora, ¿qué le pasa? El presidente está diciendo esto para que nosotros no vayamos a sufrir la enfermedad del COVID. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos salimos. Ahora, ¿qué nos pasa enseguida? Nuestro carro es detenido,
nosotros también somos detenidos, vamos a pagar multa por el carro, vamos a pagar una grúa que se llevó el carro, vamos a pagar donde el carro estuvo estacionado y vamos a pagar una multa por nosotros. Ahora, ¿quién tuvo la culpa de que se pague todo esto? Yo. Es que yo no obedecía la palabra, entonces yo tuve de menos la palabra y entonces mi resultado fue malo. Pero en lo personal yo no he pagado una multa. Antes de la hora estoy en la casa. Sé el día que no debo de sacar el vehículo, entonces no lo voy a sacar. Y entonces, ¿qué me pasó? No pago ni una multa, estoy tranquilo, no debo a causa de eso. Pero el desobediente sí, tiene que pagar las grandes multas, las grandes consecuencias, porque no supo obedecer a la palabra de nuestro presidente. Ahora, así, de esa manera yo le estoy presentando el mensaje de la palabra del Señor. Toda obediencia a Dios tiene beneficios. El Señor dijo que si escucháramos sus mandamientos y los pusiéramos por obra, vendrían todas estas bendiciones sobre nosotros. Eso lo dice el versículo 3 al 8. Entonces, y Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3 dice algo. Bienaventurado el que lee y los que oyen su palabra de esta profecía, o sea, los que oyen la palabra de esta profecía. Porque si la escuchamos para atesorarla, entonces tenemos esa bienaventuranza. En otras palabras, somos dichosos los que oímos la palabra de la profecía, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, en Proverbios capítulo 1 y versículo 3 dice, los obedientes reciben justicia y equidad. Mire. Entonces, ¿será que Dios me tiene a la fuerza? No. Dios me está obligando que yo haga esas cosas. Tampoco, eso no es cierto. La iglesia me está imponiendo esas cargas. Por favor, eso no es así. Es que el pastor es el que está mandando. No, señores, no, hermanos, no es así. Es la palabra de Dios. Si nosotros oímos y guardamos la ley de nuestro Dios, si somos obedientes, entonces nosotros vamos a recibir justicia y equidad. Entonces, otra vez dice, en tu corazón guarda mi ley. Allí. Si nosotros lo tomamos en el corazón, entonces vamos a alcanzar las misericordias de Dios. Porque creyendo en la ley, guardando la ley, guardamos los mandamientos. Y así vendrá una larga vida y tendremos mucha paz. Eso nos dice Proverbios capítulo 3 también. Ahora, yo estoy repitiendo el versículo y lo voy a leer ahora porque esto les ofrecí hacer. Dice aquí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oye, y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? Tome su Biblia, por favor, y lea, por favor, allí del versículo 3. Oiga lo que dice. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y ahí se enumeran todas las otras bendiciones. Nosotros podemos pensar de verdad cuánto nosotros estamos ganando en las bendiciones cuando nos acercamos a Dios. Usted debe ser una de las personas que está dentro del plan de Dios para las bendiciones. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere tomar a su familia. Dios quiere que usted no sufra. Dios quiere bendecirlo totalmente a usted.
¿Qué piensa usted ahora de la palabra de nuestro Señor cuando Él está hablándonos dichas promesas, cuando Él está haciendo estas cosas? Entonces nosotros decimos, de verdad, pues Dios quiere bendecirnos. Pero ¿qué pasa si no oímos? Ahora tomamos otros versículos que son bastante duros, que es lo que continúa de todo esto. Miren las consecuencias de la desobediencia. Yo quiero que las lea porque si no tenemos estas cosas no las vamos a entender. Entonces solo siga por favor su vista hasta el versículo 15. Y aquí nos vamos a centrar un poco. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo, oiga esto, que yo, no otra persona, que yo te intimo, dice esta versión, la otra dice, te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De primero, si oyes y pones por obra, te vendrán todas estas bendiciones. Ahora dice todas estas maldiciones. Maldito en su casa, maldito a su canasta, maldita su arteza, maldito el fruto de su vientre, maldito será en tu entrar y en tu salir. Hermanos, por eso nos va mal muchas veces, porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Dios es real, hermanos, de verdad. Dios es real. Él cumple su palabra. Si nosotros la creemos o nosotros no la creemos, Dios cumple esa palabra. Yo quiero que usted haga, por favor, un análisis sobre su propia vida, por favor. ¿Cómo se encuentra usted de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Quiere usted que Dios bendiga sus fondos? ¿Quiere usted que Dios bendiga sus finanzas? ¿Quiere que Dios bendiga a usted su trabajo? ¿Quiere que Dios bendiga su salario? ¿Quiere que Dios bendiga a sus hijos? ¿Qué tiene que hacer? Hacerlo la voluntad de Dios y usted será bendecido. ¿Será mucho pedir que Dios nos quiere bendecir? No. Entonces decimos, bueno, entonces hago esto y tengo mi bendición. Usted va a trabajar. Al fin de un mes o de una quincena, usted recibe un salario por el trabajo que hizo. Pero si no trabaja, ¿de dónde va a obtener dinero? No va a poder obtener porque no trabajó. Entonces esa próxima quincena usted la va a sufrir porque usted no está trabajando. Entonces usted trabaja y se le paga. Usted cambia de vida y Dios lo bendice. Usted recibe a Dios en su corazón y Dios lo recompensa por dicha acción. Dios nos promete a nosotros que nosotros vamos a ser bendecidos cuando nosotros obtengamos la bendición de verdad de Dios. Lo vamos a ver. No solamente de decir, lo vamos a ver, hermanos. Porque Dios estará con nosotros. Dice en Éxodo 41, del 43 al 45, que la gente sabrá que Dios vive en medio de nosotros. Imagínense, la gente, los vecinos sabrán que Dios vive con nosotros, porque Dios no nos ha dejado, Dios nos ha bendecido de alguna o de otra manera. Dios está con nosotros, hermano. Y quizá usted va a decir, ay, entonces, ¿por qué nos enfermamos? Ah, sí. Es obvio, nosotros nos vamos a enfermar porque todavía estamos en este mundo. Mire, somos de carne y huesos. Si nos descuidamos un poco, nos vamos a enfermar, pero todo es en base a nuestro descuido. Siempre nos dicen, no coman demasiada grasa. Ah, pero es que nos encantan las cosas fritas. No coman mucha comida chatarra, pero a mí me gusta la pizza. Pero a mí me gusta el campero, a mí me gustan todas aquellas cosas que a mí me van a hacer daño. Entonces me enfermo porque soy humano. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo mismo. Ahora, por el otro lado también es porque mientras que estemos en este mundo,
dice la palabra de Dios que vamos a sufrir aflicciones. Entonces, cuando habla de sufrir aflicciones, ya está hablando, me voy a enfermar, me pueden asaltar, me puede pasar cualquier cosa. Pero cuando estemos ya con el Señor, entonces ya no habrá que sufrir. Amados hermanos que me están escuchando o que me están viendo, yo les insto, como dijo el apóstol Pablo, a mí me encanta eso, les ruego encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que obedezcamos y que hagamos la palabra de Dios algo especial en nuestra vida. Hermanos, que Dios les bendiga. La palabra de Dios fue entregada. Es usted el que va a tomar decisiones. Es usted el que va a decir, sí, yo necesito la bendición de Dios. Simplemente acate, haga lo que Dios le está pidiendo y usted será bendecido con su familia, porque Dios también está preocupado por su familia. Así que, hermanos amados, que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor sea con todos nosotros en este momento. Vamos a hacer unos saludos en este momento antes de orar, para así orar por las personas que se han comunicado con nosotros. Parece que hoy solamente se reportaron una muy poquitito, ¿verdad? Solo tenemos ahí de aquí de nuestra iglesia a la hermana Etelia, a la familia Menchú en Estados Unidos. Dios les bendiga, hermanos. A la hermana Jamie Lemus, Dios les bendiga ahí con la familia. La familia Aguilar, sabemos que nunca se pierde esta transmisión, igual que la familia Teo Hernández, nunca se la pierden. Y así hay muchas personas que siempre se están conectando con nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos, que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Dios bendiga a Densey hasta Buenavista, Chimaltenango, a mi papá también, que allá nos están sintonizando también. Dios les bendiga a todos, hermanos, y vamos a orar para que Dios les bendiga y que Dios esté con ustedes. Así es que gracias a Dios por todos ustedes. Ahí vamos a saludar también con mucha alegría a la familia Colindres. Dios le bendiga, hermano Marito, como le dicen por ahí, ¿verdad? Hermano Mariano, hermana Anita, para los muchachos, que el Señor les bendiga. Inclinamos nuestra cabeza y oramos. Nuestro buen Dios y Padre celestial, te damos gracias en esta noche por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que fue predicada hoy y que tú, Señor, nos bendigas y que hagas, Señor, siempre en nosotros esa bondad de amarnos. Señor, y que nosotros también podamos respetar tu palabra y hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, muchas gracias porque pudimos, Señor, presentar esta palabra para usted. Oramos, Padre Santo, por cada uno de los que escucharon. Señor, bendícelos, por favor. Allí a todos los hermanos que se conectaron, por favor, bendice a la familia Espina, por favor, bendice a la familia Menchú, que siempre se conecta allá en los Estados Unidos, bendice a Jamie, bendice a Wilston, bendice a la familia Colindres, bendice en Jutiapa, a las familias que se conectan en Jutiapa. Señor, por favor, que todo esté bajo tu control. Guárdalos, protégelos, Señor. Estamos con temores por esta pandemia, pero si tú estás con nosotros, tú nos guardarás.
nos protegerá, Señor. Solo nos vamos a esforzar un poco a cuidarnos y tú harás lo demás. Gracias por tu palabra. Oramos y bendecimos tu nombre. Muchas gracias, amado Dios. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Aquí me están pasando otros papelitos. Aquí, hermana Elizabeth Rosales, que Dios le bendiga. Dice que está cumpliendo años, hermana Anita. Hermana Anita, lástima que muy tarde nos lo contaron, ¿verdad? Nos perdimos ese pastel. Pero aprovechen, hermanos, ahí en familia, que Dios les bendiga y que Dios le conceda muchos años más, hermana Anita. Así que esperamos la bendición de Dios para ustedes. Amén. No se olviden, tenemos que ofrendar. Así que usted ya tiene su ofrenda ahí, ¿verdad? Todos ofrendamos para la gloria de Dios, porque esto es para la obra de nuestro Dios. Así es que gracias a Dios por tener ese privilegio de poder ofrendar. Hoy ya casi llegamos a fin de mes. El domingo, hermanos, el sábado vamos a estar ahí en la mañana recibiendo las ofrendas que usted ha recogido por el mes ahí en su casa. Estará también la tesorería con nosotros recogiendo los fondos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, por su valiosa ofrenda. Y esperamos en Dios que muy pronto todos estemos reunidos en el templo. Así que por ahora, hermanos, gracias a Dios por estar contentos. Repito, el sábado a partir de las 8:30 de la mañana ya voy a estar allí en el templo. Vamos a pedir a los hermanos de la tesorería también que se acerquen por allí. Y así pues cada hermano, cada familia, no olvide, hermano, dé para la gloria de Dios. Así Dios lo va a bendecir, porque sabe, dice la Biblia, que Dios bendice al dador alegre. Muchas gracias, hermanos. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.